La palabra del día de hoy, bueno, primeramente un gran saludo a todos los que están conectados a través de internet, todos los que puedan escuchar esta palabra. Espero sea de su agrado para su corazón, no de agrado para la carne, sino para el espíritu. Bien. El día de hoy vamos a hablar sobre herramientas. No porque trabaje en la construcción vamos a hablar de herramientas, sino que es la palabra que nos da el Señor para el día de hoy. La palabra herramienta en el diccionario de la RAE dice que es un nombre femenino que significa instrumento por lo común de hierro o de acero con lo que se trabaja para crear un producto artesanal, o sea, un producto hecho por las manos. ¿Ya? En este contexto no entrarían lo que son las maquinarias industriales, las que hacen autos, por ejemplo, que no hay seres humanos ahí que estén metiendo las manos. Según la definición, herramienta es algo que yo puedo tomar y utilizar. ¿Amén? Amén. Entonces podemos deducir que una herramienta es un instrumento. Amén. Para la fabricación de algo. Un instrumento musical puede ser una herramienta para crear música. Un cepillo de inodoro es una herramienta de limpieza. Un cuchillo, una herramienta para cocinar. Todo es una herramienta cuando lo puedes tomar con las manos y tú utilizas para crear algo. Puedes crear limpieza, puedes fabricar, puedes crear alimentos, etcétera, 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 etcétera. En el cristianismo tenemos varias direcciones con las cuales podemos dirigir un tipo de prédica que tenga que ver con herramientas. Sin embargo, solo quiero que veamos la siguiente. Como punto número 1, Pablo utiliza su trabajo natural como herramienta del Señor. El apóstol Pablo, en el libro Hechos 18, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, que era una ciudad, y fue a Corintios, que es otra ciudad, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, que debe ser algún pueblito, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio que ellos, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Entonces, el apóstol Pablo, él dentro de los apóstoles, él decía que él se glorificaba en él por él esforzarse para no ser carga para la iglesia. Por eso él trabajaba. ¿Y qué cierra la puerta? ¿Qué era un oficio de la época? Un oficio de la época eran los títulos universitarios, los títulos técnicos, las maestrías, las maestranzas. Normalmente era por familia. Que mi papá me enseñaba a trabajar en lo que mi papá sabe, normalmente. No dice de dónde Pablo aprendió a hacer tiendas, pero sí dice que su trabajo natural era hacer tiendas. Y él llegó a una ciudad, ¿y qué fue lo que hizo? Él tenía que trabajar y tenía que predicar. Entonces, vulgarmente mató 2 pájaros de un tiro, fue a un lugar de judíos que creaban tiendas, a trabajar con ellos y más encima les predicó del Señor. En nuestra vida natural, nuestro trabajo es una herramienta del Señor para sustentarnos de alimentos, para sustentarnos, ¿no es cierto?, de las provisiones que necesitamos diariamente, pero también puede ser una herramienta del Señor para poder llegar a más personas. Pablo utilizó su trabajo para ser de utilidad en 2 ámbitos en la iglesia. El primero, él dice que era para sustentar sus viajes, ya que él no quería ser una carga económica para los hermanos. Y el segundo, demostrar que él es una persona común y natural y acercarse a los que tenían el mismo oficio o acercarse a las personas como una persona común y corriente a pesar de ser apóstol. ¿Por qué digo a pesar de ser apóstol? Porque la Biblia dice que
los apóstoles caminaban y veían un enfermo y los sanaban automáticamente. Entonces imaginémonos el nivel de... ¿Qué es lo... ¿Cómo se llama? Famoso. Sinónimo famoso. Popular. Imagínense lo popular que él era cuando hacía milagros. Ya, ¡ay! Conocido como el gran apóstol. Venga a comer a mi mesa. Venga a mi casa. Quédese en mi casa. Vaya para allá, vaya para acá. Como todos los famosos de la tele, ¿no es cierto? Que aparecen, se llena toda la gente. Jesús multiplicaba los panes y los peces con 5.000 personas alrededor. Popular, ¿no es cierto? Entonces, él no utilizaba su... No digo que esté mal que los apóstoles vivan de la iglesia, sino que a lo que quiero decir que él utilizaba su trabajo para demostrarse ser una persona normal, pero dentro de eso entraba con el cristianismo. O sea, yo soy una persona normal, que trabajo, gano mi dinero, voy y busco. En este caso él fue y buscó trabajo, porque dice que él buscó los que tenían su oficio y se juntó con ellos y trabajó con ellos. Entonces como que fue y le pidió trabajo, por así decirlo. Pero su mentalidad no estaba en eso. Su mentalidad estaba, necesito sustentarme, porque así vivo yo, y aprovechemos y voy a los míos, porque fue a los judíos, y él era judío. Entonces, él utilizó su trabajo, su medio para proporcionar el dinero para los viajes con los que predicaba el evangelio, para poder llegar a los suyos, que eran más judíos. Independiente de que él era apóstol a los gentiles, él fue a los judíos. Entonces, por tu trabajo, ¿quiénes son los tuyos? Mi suegra, los comerciantes son comerciantes. Cuando usted escucha la palabra comerciante, usted se asimila a ese grupo. Por acá tenemos los enfermeros, escuchan la palabra enfermería, se asimila a ese grupo. O accidente, se asimila a que yo tengo que ir a ver. Por allá las plantas, voy a ver si no hay alguna que no tengo. Pasa por una casa llena de plantas, va a mirar para adentro a ver si tiene algún gancho por ahí que no tenga. A ver, mi suegro, las hierbas, tal vez ni le dirigen las palabras. Bueno, las hierbas medicinales, para que no se entienda mal por Facebook. Ahí, imagínense, él escucha hablar de alguna hierba medicinal y tal vez ni siquiera le están hablando a él, y él le dice, no, esto es para esto, esto es para esto, y como se dice vulgarmente, mete la cuchara, porque uno se mete a un grupo laboral y tiene experiencia para hablar sobre eso, y se mueve en eso, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo utilizaba eso mismo para el Señor. Él sustentaba los viajes con eso. Él entraba en la conversación a las personas con eso. Lo segundo que quería que viéramos con el tema de herramientas, dice, Dios utiliza nuestro cuerpo como una herramienta para moverse en este mundo. En el libro de los Hechos 9:15 en adelante dice, el Señor le dijo, ve, porque eres instrumento escogido. Amén. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Leímos la definición de herramienta. ¿Cuál era? Ser instrumento. Entonces este versículo dice que Dios te utiliza como herramienta. ¿Qué era una herramienta? Algo que tú podías tomar para crear o hacer algo. Entonces Dios te toma y te utiliza para crear un cristiano, para modificar un cristiano, para purificar un cristiano. Segunda de Timoteo 20 dice, pero en una casa grande, y esto es muy, pero nivel máximo que se lo aprendan. Timoteo, ¿cuánto? Segunda de Timoteo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también hay de madera, de barro,
Algunos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Instrumento era herramienta. Ahora saquemos instrumento, pongamos herramienta. Así que si alguno se limpia de cosas, será herramienta para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Ven que también somos herramienta? Pero ¿por qué dije que esto es macro? Se dieron cuenta que no había una herramienta, habían tenedores de oro, que eran para las visitas, tenedores de plata para el comer diario, cucharas de palo para revolver la olla, instrumentos viles decían. ¿Qué son los instrumentos viles? Judas era un instrumento vil del Señor. No, Judas no era del diablo, Judas fue un apóstol, un seguidor de Jesús. Estuvo hasta en la última cena, comió Jesús. Pero no era del diablo. A pesar de que el diablo puede jactarse de sus manipulaciones, el diablo no se puede ni mover, ni vestir, ni abrochar los zapatos si Dios no se lo permite. Judas fue un instrumento de Dios, un instrumento vil para poder llegar a la meta de Cristo, que era que fuera crucificado. Dentro de la iglesia está todo esto. Están los tenedores de oro, los de plata, los de madera, los de barro, los vasos de vidrio, todo, porque nos habla de una casa, ¿no es cierto? Amén. Y el cuerpo del templo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué creemos que cuando en una iglesia encontramos una persona que tiene un problema, la está mal, así como el terror de los terrores? No, en esa iglesia van prostitutas. No tiene lógica que leamos la palabra y no la entendamos. No tiene ningún sentido entender y comprender lo que está escrito sin poder absorberlo. Sería como leer la receta para cocinar algo y que te quede malo. Si tenés la receta y te queda malo igual. No, es que no tengo mano para la cocina. Esas son excusas nomás, porque yo aprendí a cocinar echándole así, con YouTube echándole nomás a la olla. Y queda bueno. Bueno, hasta ahora no me he muerto. Hasta ahora no me he muerto. Hasta ahora no he matado a nadie, no me he muerto. Pero hay herramientas viles del Señor. Y hay, pero dice que, no dice que siempre va a ser vil. Dice que si esa herramienta vil se puede limpiar, va a pasar a ser una herramienta de honra. Entonces las personas que estuvieron en la iglesia, que en estos momentos pueden ser viles por dentro, pueden estar apartados del Señor, apartados de santidad, no dice que ya no tienen oportunidad, dice que tienen que limpiarse de eso para pasar a ser una herramienta de honra. Entonces pudieron haber sido piedra de tropiezo dentro de la iglesia, pero van a ser, si se purifican, ¿no es cierto? Purificarse significa limpiarse voluntariamente de todo eso. Si lo hacen, pueden pasar a ser una herramienta de honra, con testimonio, etcétera, etcétera. Y muy poderosa en el Señor. Porque dentro de una casa, como lo decía el versículo, está lleno de utensilios. Y nosotros somos los utensilios dentro del templo del Espíritu Santo. Amén. Y dentro del templo del Espíritu Santo, ¿cuántos altares habían? ¿Cuántos sectores habían? Estaba el sector para los gentiles, el sector santo y el santísimo. Amén. Y eso está en nosotros. Dentro de la iglesia vamos a tener sector de los gentiles, donde llegan todos los simpatizantes. Y no necesariamente santos. No necesariamente purificados. No necesariamente del linaje. Porque ese era el lugar
para todos. Y estaba dentro de la iglesia del Señor, dentro de la congregación del Señor. Estaban los atrios que eran para todos, incluso para los extranjeros. Dentro de tu iglesia pueden haber extranjeros que no pertenecen al reino de los cielos, pero tienes que entenderlo en el espíritu, no en la carne, porque ese lugar es para ellos, para todos. Después tenemos lugar santo, donde están los sacerdotes. Todos los que sí son, ¿no es cierto?, del Señor, pueden optar al lugar santo. Y eso está en nosotros también. Y dentro de nosotros está el lugar santísimo, que es donde estás tú y el Espíritu Santo y nadie más. Amén. Entonces, dentro de ti tienen que estar las tres cualidades de la iglesia. Un lugar para todos, un lugar para santidad y un lugar para ti y el Señor. Y eso tiene que estar en una sola persona. Para ser una herramienta del Señor, no tienes que ser esas tres cosas. Solo tienes que dejarte manipular y mover y sustentar por el Señor. Pero para ser una herramienta para la persona, porque la iglesia ¿para quién era? La congregación ¿para quién es? Para las personas. Uno dice, no, es que la iglesia del Señor. La iglesia del Señor para las personas. Para ser iglesia para las personas, tienes que tener los tres espacios. Para todos, para santificación y lugar santísimo tuyo el Señor. Para ser herramienta del Señor, tienes que dejarte mover. Para ser tu herramienta para los demás, tienes que permitirle a los demás llegar a ti. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Recuerden que él se movía con su oficio, a hacer tienda, se movía predicando el evangelio. Imagínense, verlo ahí echado en el suelo, porque en ese tiempo no tenían las tiendas. Iban con sus camellos, se echaban en el suelo, tenían las tiendas enrolladas ahí como carpa, con un letrerito a 500. A 500 la tienda, a 500 el águila apóstol, a 500 la tienda. Imagínenselo. Ahí sentado en la tierra, tratando de tener las tiendas ahí lo más limpias posible para poder venderlas, para poder sustentar su trabajo, que sea sustento para poder sustentar su vida y el evangelio. Y ahí se vería como deshonra. Un gran apóstol echado ahí en la tierra vendiendo cuchuflí. Se vería como deshonra, ¿no? Pero no lo es. No lo es. Era, dentro de los pasajes bíblicos, él era un tenedor de oro. Pero estaba actuando como el cepillo de dientes para limpiar los baños. No es la posición en la que tú estás dentro de la iglesia lo que determina hasta dónde vas a llegar dentro del evangelio. Tú puedes ser el más alejado del Señor, pero mientras aceptes al Señor en tu corazón y te dejes mover, podrías hacer el milagro más grande que exista al día de hoy en este planeta. Podríais sanar a lo mejor al hijo de un jaque de Dubái ahí y te manda a construir una iglesia gigante. No es la posición, sino es ser quién eres o quién tienes que ser. Amén. Vuelvo a redirigirme a la posición malta, el apostolado, echado en el suelo con tierra, vendiendo ahí tiendita o tiendota. Nos dicen de qué envergadura, me imagino que la hacía toda. Y cosiendo más encima, porque había que coserla. No, si coser es de las mujeres, decían hace 48. Y la Biblia dice lo contrario. Tres. Los problemas de nuestras vidas pueden ser herramientas de Dios para purificación de nuestros propios cuerpos. Cuando se hacían sacrificios y ofrendas, lo más grato no era ni el sacrificio ni la ofrenda, sino el aroma que expelían cuando todo quedaba consumido. Lo que el Señor le agradaba era lo que quedaba.
No sé si se daban cuenta que no, el animal más gordo, la grasa para allá, la grasa para acá, la sangre para allá. Yo siempre me enredo en esos términos porque todo tenía un lugar específico. Algunas cosas eran inmundas, otras eran para comer, otras eran para desechar, otras eran para ser completamente quemadas con los huesos. Pero la Biblia dice que lo que a él le agradaba era el aroma. Cuando tú cocinas algo, a ti te agrada, ¡ay, qué bonito el pedazo de carne! ¡Ay, qué bonita me quedó la comida! ¡Ay, qué sabroso! Y Dios, no queda nada, 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 nada. El puro humo en el aire. ¡Uy, qué rico el humo! A Dios le agrada lo que queda después de la consumación por el fuego. No lo que es, no el proceso, sino que lo que queda, que para nosotros es casi insignificante. ¿A cuánto le gustaría comprar o gastar dinero en un gran pedazo de carne para hacer ahora en el 18 y quedarte solo con el olor? ¿Ah? ¿A quién le gustaría? ¿Quién sería capaz de gastar? ¿Cuánto vale un animalito? ¿Vale? Los más baratos valen como 80.000 pesos. Quemar ahí un lechoncito para comértelo y dejar que se queme y quedarte mirando, mirando, mirando hasta que se queme todo y decir, ¡ay, qué rico los 80.000 pesos en el aire! Y te quedas solo con eso. ¿Podemos realmente entender esto? Como seres humanos no podemos, tenemos que entenderlo con el espíritu. Lo que queda es lo que le agrada a Dios. Después de tu muerte, lo que quedó es lo que Dios va a determinar si fuiste bueno o fuiste malo. No hoy día, no mañana ni ayer. Es una meta. Para una meta tiene una distancia y tiene un final. Entonces, en tu final de tu vida, lo que quede de lo que hayas hecho con tu vida, la Biblia le llama las obras, porque dice, he llegado al final de mis obras, dice el apóstol Pablo. Eso que quedó, si es trascendente o fue momentáneo. Si es trascendente, Dios te va a decir siervo fiel. Si fue momentáneo, te va a decir siervo inútil. Porque hiciste cosas solamente para la carne. Miren, Hebreos 12:29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cuántos siempre reclaman? Pero si Dios es amor, pero si Dios es amor, pero si Dios es amor, todo el día. Si Dios es amor, ¿por qué me pasa esto? Si Dios es amor, ¿por qué los niños tienen hambre? Si Dios es amor, ¿por qué todos los árboles no dan fruta? Si Dios es amor, ¿por qué no hace que desaparezca el mal? ¿Sí? Etcétera, 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 etcétera. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de entre todos sus hijos elegir a quien vive y matar a los demás? ¿Podrían hacerlo? Así como ahora ya. A los que no tienen hijos, ¿podrían elegir a uno de sus papás y al otro matarlo? Eso es amor. Tener paciencia. ¿Por qué no pueden elegirlo? Porque tienen esperanza en el que podrían cambiar. ¿No es cierto? Por eso Dios nos saca a todos los malos. Por eso Dios no puede alimentarnos a todos. Porque tiene la esperanza de que nosotros podemos cambiar. Y de los que cambiaron, va a vivificarlos para siempre. Pero Él es fuego consumidor. Es parte de su naturaleza. Hablemos de luz. El sol es luz. Pero si podía estar en el sol, ¿por qué? Porque el calor que emite la luz te consume. A pesar de que esa luz sea buena y que es la que da la vida a todas las cosas de este planeta, todas las cosas de este planeta no pueden estar cerca de esa luz, porque la consume. Eso es Dios. Es una luz que consume. Entonces, tenemos que entender ciertas cosas como Primera de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo.
En otras palabras, todos los problemas de tu vida, para ti son un problema, pero para Dios son fuego que purifica a Jesucristo dentro de ti para ver si le das alabanza, le das gloria y le das honra mientras se está consumiendo todo tu cuerpo. Porque eso es lo que significa el humo que queda del sacrificio. El humo que queda en el aire no es solo el olor a carne asada, que es rico, ¿no es cierto? Hoy el vecino está haciendo carne asada, ayer estaba haciendo carne asada, estaba pasada la casa carne asada. No es ese olor rico el que queda, sino que para Dios es alabanza, es gloria y es honra en el aire. ¿Por qué alabanza? Porque fue dirigida a Él, por Él, para Él y en Él. ¿Por qué gloria? Porque no se le está entregando a nadie más, se le está entregando a Él. ¿Y por qué honra? Porque Dios dice que si te vaya a dirigirte a Él, no te puedes dirigir a nadie más. Entonces hay una excepcionalidad. Y todas esas personas que sacrificaban animales para Dios, no podían hacerlo para nadie más, solo para Dios. Todo ese pueblo era para Dios. Entonces, en tus problemas, si tú alabas a Dios, es ese humo que queda del problema. Si tú glorificas y honras a Dios en todos tus problemas, eres como el oro que tiene que ser purificado en fuego, dice la palabra. Pero dice que el oro, aún así el oro, perece. Pero ese humo que queda, que le llega a él, el recuerdo de que lo hiciste, eso es eterno. Porque es sometida a vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Entonces, cuando tú tienes problemas, Dios toma ese problema, que era una herramienta, algo con lo que yo podía crear otra cosa, ¿no es cierto? Él toma ese problema como una herramienta para tu vida. No es que Él pone el problema en tu vida, sino que Él lo toma como una herramienta para tu vida, para ser utilizada como fuego purificador. ¿De qué? De tu cuerpo, de tu fe. En este caso, los problemas son fuego purificador de la fe. ¿Por qué de la fe? Porque el problema ataca la fe. El problema ataca la fe. Si no tengo comida, ¿a quién le echo la culpa? Al tiro para arriba. Si no tengo dinero, ¿de quién la culpa? Del de arriba. Si no tengo, no sé, lo que sea que no tenga, ¿de quién la... Si no puedo tener hijos, ¿de quién es la culpa? Del de arriba. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios me va a sustentar, que me va a dar lo que necesito, que Él me va a dar los hijos cuando sea necesario, etc. ¿Por qué no dice la Biblia? Entonces, al tiro el problema para arriba, para arriba, para arriba. Todos los problemas purifican la fe, porque mientras podamos darle honra, gloria, ¿no es cierto? Y alabanza en el problema, eso es el producto del fuego purificador. Amén. Porque mientras tu cuerpo recibe el problema, tu espíritu te enseña soluciones, te enseña de paz, de tranquilidad. Tenemos muchas, pero muchas maneras de llegar dentro de la Biblia a lo que significa ser una herramienta. Pero el día de hoy quería quedarme con esos 3 puntos. ¿Cuál era el primer punto? Que nuestro trabajo es una herramienta para sustentarnos y para llegar más allá. Ay, el Señor me mandó a África. ¿Cómo voy a ir a África si no tengo dinero? Tenéis 2 opciones. O la iglesia te sustenta, o tú trabajáis para sustentar. Están esas 2 opciones. Pero si te mandó Dios, te van a comprarte las tiendas. Todas las tiendas que hagáis te las van a comprar. Así funciona. O los hermanos van a tener el dinero para sustentarte. Pero no te vayas a quedar en nada. Segundo punto, era que nosotros somos herramientas, utensilios de Dios. Y que podemos vernos viles por fuera, pero eso no significa que no seamos de Dios.
A lo mejor estoy todo tatuado, pero entero tatuado. Me tatué hasta los ojos, de esos que se ponen hasta cacho. Y me arrepentí. Pero eso ya quedó ahí. Ahí quedó. ¿Cómo se dice? Como testimonio de dónde me sacó Dios. Y ahí quedó. Y los hermanos lo van a mirar así como el demonio mismo en personificación. Pero vemos lo que perece. Nuestros ojos solo ven lo que perece. El cuerpo perece y deja de existir. Esos tatuajes van a dejar de existir. Esos cachos que se ponen van a dejar de existir. Lo que realmente es la persona está adentro. Y eso lo tenemos que ver con el espíritu. Y lo tercero, que nuestros problemas son herramientas purificadoras de Dios. No necesariamente problemas enviados por Dios, porque dice la Biblia que Dios no tienta a nadie. Él utiliza nuestros propios errores, nuestras propias tentaciones o las piedras de tropiezo de Satanás, el diablo, para transformarlas en bendición para nuestra vida. A lo mejor, por causa de ser cristiano, yo no tengo los negocios que quisiera tener. Siempre digo lo mismo. Siempre digo lo mismo. Dios sabe por qué tienen los problemas, pero Dios también sabe cuándo y cómo van a dejar de ser problemas. Todo se transforma en las manos de Dios en una herramienta poderosa para la creación de un ser espiritual llegando a lo más perfecto que existe, que es la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el producto de todas las herramientas que utiliza Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos que tu palabra llegue más allá que solo nuestro corazón, nuestros oídos o nuestra vista, Señor amado. Que tu palabra nos pueda hacer entender, Padre Celestial, que existen muchas maneras, formas de poder llegar a ser lo que tú quieres. No todos somos de oro, no todos somos de plata, no todos somos de madera, no todos somos instrumentos visiblemente de honra, Señor amado, pero todos somos de la misma casa. Y tú determinas para qué nos vas a usar. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, aviva los ministerios en todos nuestros hermanos, para que el poder santificador de tu Espíritu Santo sea obrando en su vida y los pueda utilizar como la herramienta necesaria para el momento necesario, adecuadamente necesario para tu obra, Padre amado. Porque nos has entregado todo, pero sin ti no somos nada, Padre Celestial. Porque somos utensilios sin vida, Padre amado, el cual cobran vida cuando tú nos tomas en tus manos. En el nombre de Jesús, ayúdanos a llegar a la meta, Padre Celestial, con un propósito divino, con un propósito honroso, Padre Celestial, y con alabanza, Padre amado, con honra, Padre Celestial, y con gloria a tu nombre. Amén, amén y amén. Amén. Nos despedimos de todos los que se conectaron a través de internet y que el Señor los bendiga.